Hola, buenas noches. Bienvenidos a la semana 6 del curso eh, de astrología natal. Hoy vamos a ver planetas, la situación de los planetas sin aspectos en la carta natal. Eh, Contrario a lo que pudiera pensarse, de que cuando un planeta no tiene aspectos es algo débil en la carta. Contrario a eso, vamos a analizar hoy que puede desarrollar una fuerza incluso enorme, la ausencia de aspectos de un planeta, porque tiende a compensar esas faltas aparentes. Bueno, esto es como un seguimiento a lo anterior que estuvimos viendo, la ausencia de elementos en una carta natal, qué es lo que da, qué es lo que significa. También vimos la ausencia de cualidades y ahora vamos a ver la ausencia de aspectos en los planetas. Para ello, vamos a recordar brevemente qué son los aspectos y cuáles son los más importantes. Los aspectos, habíamos comentado ya que son los ángulos que hacen los planetas entre sí en el momento del nacimiento de la persona. Se toma la foto en el cielo de cómo están distribuidos los planetas, en qué signo, en qué constelación y qué ángulos hacen unos con otros. Algunos están opuestos, se llama en oposición o a 180 grados. Algunos están en el mismo signo, en el mismo signo y en el mismo grado o con un pequeño orbe y se llama conjunción. Algunos están a 90 grados entre sí, se llama cuadratura. Cuando están a 60 grados se llama sextil. A 120 grados unos de otros se llaman trígonos. Y hay uno más, se llama quincuncio, cuando hacen 150 grados entre sí. Cada uno de esos planetas da una tendencia o indica una tendencia en la personalidad, en el carácter de la persona. Resumiéndolo brevemente, los aspectos fluidos son el trígono de 120 grados, que dan precisamente eso, fluidez y facilidad para manejar las energías que representan los planetas que forman ese trígono, ese aspecto. Similar es el sextil de 60 grados, que da una situación también de, de un manejo favorable de las dos energías de los dos planetas. En cambio, la cuadratura, la conjunción y la oposición son aspectos de tensión entre las energías, son luchas. Por ejemplo, bueno, la cuadratura que es de 90 grados indica retos entre entre esas dos energías de los planetas participantes en la cuadratura. En la oposición, así como su nombre lo indica, los planetas están opuestos y las energías también están oponiéndose, contraponiéndose unas con otras. A grandes rasgos, eso es lo que son los aspectos y su significado. Entonces, pero se puede dar la situación de que en una carta alguno de los planetas no haga ninguno de esos aspectos. Esos aspectos que les acabo de comentar se les llama aspectos mayores, porque hay otros aspectos que se llaman menores, que son de menos importancia, ¿sí? Pero también existen. Por ejemplo, la eh, semicuadratura, que es la mitad de la cuadratura, o sea, 45 grados.
el semisextil, que son de 30 grados, y así hay otros menores, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en los aspectos mayores. Entonces, vamos a ir entrando. Dice, es difícil encontrar un planeta que carezca por completo de aspectos. Sin embargo, existen planetas que no tienen ninguno de los aspectos mayores, que son las que ya les comenté. Y cuando esto sucede, la pauta que se genera es interesante. Y no se debe sacar la conclusión de que se trata de un planeta débil porque no se integra con el resto de la carta. Al contrario, se esfuerza mucho más, como si quisiera compensar el hecho de hallarse solo. No sé si recuerdan, aquí voy a hacer un comentario, como que es una tendencia general en la carta natal, que cuando hay una carencia, hay una tendencia a compensar eso, y a veces muy fuerte. Vimos que cuando una persona no tiene planetas en elementos, en signos de tierra, pareciera ser que le faltaría la estabilidad que da la tierra, la concretez de los logros, de los resultados, la estabilidad material, económica, etcétera. Pero sin embargo, hay personas que por solo tener el ascendente, aunque no tengan planetas en signos de tierra, pero si tiene el ascendente en uno de los signos de tierra, ya le da toda esas cualidades de tierra. Incluso se ve eso en los temas de multimillonarios. ¿Qué quiere decir? Son personas que han sabido manejar muy bien las cuestiones materiales, finanzas, economías, etc. Es por recordar un ejemplo de esto, ¿no? De las compensaciones. Esta situación en solitario de los planetas pudiera ser agotadora en algunos casos, pero siempre entretiene, o sea, no es aburrida nunca, siempre mantiene entretenida a la persona. Y aquí depende de cuál sea el planeta, la interpretación depende de cuál sea el planeta sin aspecto, de dónde esté ubicado, en qué signo y en qué casa. Ustedes me dicen si van teniendo preguntas, comentarios. Bueno, como depende de cada planeta, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ver el Sol y a manera de práctica vamos a ir checando nuestra carta para ver si alguno de ustedes tiene estos planetas sin aspecto. Bueno, empezamos con el Sol, que representa la individualidad, al ser interno, al corazón y también al corazón de la carta y el yo interior. Dice, si este yo interior se halla solo y todo lo que hace lo lleva a cabo sin impedimentos y sin preocuparse por los demás, ni siquiera por otras partes de sí mismo, será relativamente fácil porque nada ni nadie podrá detenerle. Es decir, miren, al contrario de que cuando hay aspectos, sobre todo si son aspectos de tensión, la persona encuentra resistencias para realizar la energía del planeta, en este caso del Sol. ¿Qué es lo que tiene que realizar la persona del Sol? Es su ser interno. ¿Cómo se tiene que expresar? Depende en el signo en el que esté. Ya habíamos comentado en el curso 1, por ejemplo, si la persona está en Tauro, el Sol, indica que su ser interno se tiene que expresar y manifestar de una manera práctica, que es el signo de Tauro, con actividades
terrenales como la agricultura, por ejemplo, amor por el campo, bueno para los negocios, para los dineros, para la economía, etcétera. Y muy diferente si el sol está, por ejemplo, en Sagitario, que es un signo de fuego, su ser interno se tiene que expresar de otra manera, con luz, por ejemplo, para los demás, para sí mismo, con amor a los viajes, a las filosofías, a las religiones, etcétera. Son cosas muy diferentes. Y ahí donde se encuentra el sol es donde la persona tiene que brillar. Entre otras cosas, eso es lo que se tiene que realizar con el sol. Entonces, cuando hay aspectos de tensión, puede haber obstáculos para ello, puede haber resistencias, puede haber retrasos, puede hacer que nos cueste trabajo realizarlo, etcétera. Pero si está libre de aspectos, nos están comentando que eso puede hacerse relativamente fácil, sin oposiciones o sin algo que lo detenga. ¿Algún comentario? Ah, yo tengo el sol en Leo. Ajá. Pero está diciendo que del lado opuesto, ¿verdad? Que no tenga en el lado opuesto. Del Sí, lado opuesto tengo la luna. ok. Entonces, Ahorita voy a poner las cartas de ustedes para explicarles qué quiere decir esto de que no tenga aspectos. ok. Voy a concluir nada más esta parte que falta del ejemplo. Aquí hay un ejemplo de personajes que no tienen aspectos, su sol, como la reina Isabel II, que dice que a pesar de ser reina, se atrevió a ser una persona humana. Esto no es sencillo porque estos personajes, los reyes o las reinas, pues son personajes que tienen una personalidad que diremos, por decirlo de una manera fuerte, un poco ajena a las necesidades de las personas, de los seres humanos. Sin embargo, esta señora, la reina Isabel II, se hizo el propósito de desarrollar el aspecto humano dentro de ella misma, lo cual no era tan sencillo como les comentaba por las características de estos personajes. Sin embargo, ella lo desarrolló a pesar de no tener, de que su sol no tiene aspectos. Otro ejemplo es de Robin Smith, una mujer que fue jinete profesional, con lo que rompía por primera vez un tabú de ser jinete profesional, una mujer, o sea, era algo que no se ve, no se veía y no se ve todos los días. Entonces, también Vincent Van Gogh, el pintor, si observamos, son personajes sobresalientes, ya lo había comentado, que a pesar de tener carencias, esas carencias como que los impulsan, los empujan a ser sobresalientes o a hacer cosas más allá del ordinario. En el caso de Van Gogh ya habíamos visto que tiene otras carencias también en su carta y aún así ha sido un personaje muy sobresaliente en su área, en el arte, la pintura universal. Bueno, voy a ir a poner sus cartas para que las veamos todos y las comentemos. Es nada más, permítanme un minutito para localizarlas. Ahorita les digo cuando ya la tenga. A ver, aquí.
A ver, ya casi. A ver, ahí miran la carta que estoy presentando. No. Ok, voy a dejar de compartir y otra vez. Ahí sí. Ok, Sí se ve. muy bien. Aquí, esta es la carta de Marta. A ver, si mal no recuerdo. Sí. Ahorita vemos las de los demás. Miren, hay dos maneras de checar si un planeta tiene aspectos o no. Una es cuando un planeta no tiene ninguna línea que lo una, ya sea roja o azul. Fíjense, en el caso de Marta parece que todos tienen líneas que los conectan con otros. ¿Sí los ven? Aquí está Saturno, tiene dos líneas. Júpiter tiene líneas rojas. Mercurio también, el Sol, Venus, Plutón, Urano, Marte, Neptuno y la Luna. Parece que todos tienen. Esa es una manera. La otra es irnos aquí a este triángulo de abajo, a la izquierda abajo, que se llama aspectario. Y recorremos las columnas hacia abajo y vemos que, por ejemplo, el Sol es el primero que aparece. Tiene bastantes aspectos. ¿Sí lo ven? Por eso se ven muchas líneas aquí muy densas, porque tiene muchos aspectos. Tiene una conjunción con, una oposición con la Luna, como decía Marta, una conjunción con Mercurio, una cuadratura con Marte, conjunción con Júpiter, etcétera. Tiene bastantes aspectos. La Luna también tiene dos oposiciones, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter. A ver, el que parece que no tiene Saturno, pero, no, sí tiene. También lo podemos checar horizontalmente. Miren, hacia abajo no tiene Saturno, pero si recorremos horizontalmente hacia la izquierda, encontramos que está en trígono con Júpiter y que está, no le, hay, es una semicuadratura con el Sol. Bueno, entonces, todos los planetas de Marta tienen aspectos. Cirón. ¿Mande? No, está bien. Ok. Entonces, Mm, inclusive Quirón, que es este que está aquí en la casa 7, nada más que para Quirón no se muestran las líneas y para la cabeza del dragón. Pero también tienen, lo podemos ver aquí en el aspectario. Quirón es este, hacia la izquierda, tiene un trígono con el Sol, un sextil con la Luna. mm, Y la cabeza del dragón, bueno, esos que dije son de la cabeza del dragón. Y Quirón está más abajo, una conjunción con Plutón, trígono con Neptuno, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver Miguel. la de Erika y luego la de Miguel, a ver si Mm,
A ver si encontramos algunos de estos patrones. Un minutito. Erika. Aquí escucho. Ok, te iba a preguntar eso, que si nos seguías escuchando. Sí, aquí estoy, pero gracias. Ok. Casi paso por Mochis. ¿A poco? Sí, en 40 minutos llego. Oh, qué bien. Ya Ahí me está. saludas a mi familia. Sí, claro que sí, por De favor. su parte. Con gusto. Bienvenida a Sinaloa. Sí, gracias. Creí que andabas más lejos, como que ahorita escuché que por Arizona. Bueno, venían de allá. No, salimos a las 6 de la mañana y ya venimos aquí, Órale. desde Phoenix. Sí, sí, qué bien, qué bien. Ah, pues bienvenida, ya están aquí en tierras Sí, sinaloenses. sí, ya casi llegamos. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, aquí está tu carta, Erika. Vamos a checar el aspectario. El Sol tiene bastante, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano también. Hacia abajo tiene un trígono nada más con el ascendente, pero horizontal hacia la izquierda tiene 5 aspectos. Neptuno, Plutón. Fíjense que todos sus planetas tienen aspectos también, Erika. Ah, muy bien. Si no encontramos ejemplos en nuestras cartas, vamos a poner una que no Ujú. tenga aspectos para que chequemos eso. Voy a Ok, poner la de Miguel para ver la situación. sí, gracias. Ujú. A ver, ¿dónde está Miguel? ¿Sigues con nosotros, Miguel? Sí, Pedro, aquí andamos. Ok. A ver, ¿dónde? Aquí está. ¿Siguen viendo la carta que presento? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, esta es la de Miguel Ángel. Sol en Capricornio, ascendente Libra. Parece ser que también tiene muchos aspectos. Miren bastante. El Sol Ajá. y Venus tienen bastante. La Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, Ujú. Saturno, Urano. Verticalmente, no, pues sí tiene también con el medio cielo y el ascendente, pero horizontalmente tiene con Marte, cuadratura con Venus. Bueno, y también acá se puede ver en el gráfico, todos los planetas están conectados por alguna línea, una o más líneas con los demás. Entonces, se cumple lo que nos dice el material al inicio, que difícilmente un planeta no tiene aspectos, pero sí se encuentran. Entonces me voy a regresar a la mía. A ver, voy a poner la mía porque yo no recuerdo si yo tengo o, a ver, aquí está. Vamos a seguir poniendo de los alumnos del curso, a ver en cuál encontramos a alguien sin aspecto. Me parece bien. Sí. Igual, creo que tengo en todos. El que menos tiene es Venus, pero tiene una cuadratura con Júpiter. El Sol tiene bastantes también, la Luna, Mercurio. Eh, todos tienen, en mi caso. A ver, ¿de quién ponemos? De Ana. De Ana, De, ¿De quién? de Ana, Zaida, todos los que Ok, van a escuchar después del audio. vamos a ver dónde está. Ay, para abajo, ¿verdad?
Ana. Conforme van apareciendo, ¿eh? Ah, Ujú. esta es de Ana Mayorga. También, miren, Bien conecta. sí. Ok, también. Vamos a ver. Por lo que veo, es menos común de lo que creí, ¿eh? Creí que había más personas. Pero vamos a ver. Se me perdió. Ana, aquí está. Zaida. También. Sigue teniendo. Ujú. El sol, fíjense, es la que menos tiene con el sol, pero tiene una conjunción con Mercurio, que acá en el gráfico que indica que están juntos, muy cerca, miren. Tiene una conjunción con Mercurio y una sesquicuadratura se llama con Júpiter. Debe estar, aquí está esta línea azul, ¿sí la ven? Ujú. Ok. Déjenme ver. Júpiter pareciera no tener en forma vertical, pero horizontalmente sí tiene. Y vemos su gráfico, ¿dónde está? Aquí está abajo. Tiene al menos 4 líneas, 4 uniones. Bueno, a ver si tenemos suerte con Brenda. Si no, ya me voy a alguno de los ejemplos que tengo yo de otras personas, de otros. A ver, la luna de Brenda parece no tener. Tiene un quintil se llama con Júpiter. Ah, no, y está en oposición al Sol también. Está en oposición al Sol, aquí se ve esta línea roja, que de hecho es un aspecto muy notorio en el sentido, muy importante en el sentido de que trae cosas muy importantes. Bueno, entonces parece ser que del grupo nadie carecemos de planetas con aspectos, sin aspectos. Pero los personajes que les estoy presentando yo, no tienen aspectos en esos planetas. En el caso de la reina Isabel II no tiene aspectos, su sol no tiene aspecto, ni Van Gogh, ni Smith, la otra persona que comenté por ahí. Bueno, vamos con la luna. Voy a cambiar la presentación. La luna. La luna que muestra las emociones, los sentimientos, las necesidades, los hábitos y los instintos. Cuando no tiene aspectos, si el resto de la carta lo confirma, puede inducir a realizar grandes proezas. Nada obstaculiza, este es un comentario adicional, nada obstaculiza tanto nuestro camino como las emociones. Esto es algo muy importante, porque, miren, recuerdo la frase que dice, no es literal, no se aplica literalmente, pero dice, caras vemos, corazones no sabemos. A lo que voy es que nosotros no podemos ver las emociones, pero considero que normalmente andamos huyendo todo mundo en nuestro interior con las emociones y algunos más que otros, ¿sí? Entonces, lo digo por esta frase, nada obstaculiza tanto nuestro camino como las emociones. Ya. Nos impiden pensar con claridad,
no nos dejan mostrar nuestro amor o afecto por miedo al fracaso o a ser rechazados. Nos impiden alcanzar la meta deseada por temor a causar daño a otros o fracasar, entre otras cosas. Naturalmente, dice, si no nos sentimos emotivamente involucrados o afectados, podemos perder el más importante aspecto de la vida, que es la verdadera relación con otro ser humano. ¿Qué quiere decir? Que sí los hay, sí hay personas que no sienten emoción, pero efectivamente están desconectados de los vínculos con otras personas. Entonces, y como quiera que sea, se pierden esa característica humana, esa cualidad, esa característica pues necesaria en el ser humano, ¿no? Entonces dice, si no nos sentimos emotivamente involucrados o afectados, podemos perder el más importante aspecto de la vida, la verdadera relación con otro ser humano. Sin embargo, todas las áreas prácticas de la vida serán más fáciles, sin traumas emocionales u obsesiones. Está el ejemplo de Luis Pasteur con la luna en Géminis. La luna, hay que recordar que donde se encuentra intensifica las cosas y también introduce muchos cambios. Ya lo habíamos visto en el curso 1. En el caso de la luna en Géminis de Pasteur, lo hace ser una persona muy intelectualmente muy brillante, porque Géminis tiene que ver con eso, con el conocimiento, con la investigación también, la comunicación. Y en su casa 8, la casa 8 es del signo Escorpio, que tiene que ver con la investigación a fondo, con la profundidad. Escorpio es un signo que busca la profundidad en todas las cosas. Entonces, por eso es que Pasteur desarrolló esas cualidades en sí. Dice, en su caso, el resto de la carta lo confirma, el impulso hacia logros concretos y su habilidad para alcanzar el éxito, puesto que tiene un estelio de 6 planetas en Capricornio. El estelio no lo hemos visto, pero es una agrupación de planetas muy cercanos unos de otros en un mismo signo o en signos juntos, adyacentes. Y eso da características especiales a la persona. Sobre todo, resalta cualidades del signo, en este caso de Capricornio. Y Capricornio es un signo que busca siempre triunfar. Siempre los Capricornios buscan sobreponerse al nivel con el que nacieron, ir más arriba del nivel del que nacieron. Les comentaba en alguna ocasión que una cabra, que es la que representa Capricornio, si hay una roca grande, una montaña, ellas siempre se suben hasta lo último, hasta lo más alto. Y así son los Capricornios también. Bueno, entonces, y además, fíjense, esto está muy interesante porque es un encadenamiento de situaciones. Vamos a repasar otra vez esto. Dice, tiene un estelio de 6 planetas en Capricornio. Y Capricornio rige lo que les dije, les comenté ahorita. En su casa 3. Su casa 3 es regida por Saturno. Quiere decir que en la cúspide de la casa 3 está Capricornio precisamente. Y Saturno está angular. Angular quiere decir que está en el medio cielo o en el ascendente o en el
en la casa 4, en la cúspide de la casa 4. Y eso ya comentamos que magnifica las cualidades del planeta. Y está en Tauro, el signo de lo concreto, de la practicidad. Y hace un trígono, un aspecto fluido, favorable, con el estelio. Entonces, todo ello está operando de varias maneras. Y el hecho de que su luna no tenga aspectos acentúa esas características. Déjenme ver si la tengo por aquí, a ver si la puedo compartir, la carta de Luis Pastel. Un minutito, por favor. No me aparece esa, pero tengo otros personajes que no tienen aspectos. Ted Kennedy, ahorita lo comentamos más abajo. De los conocidos está Mahatma Gandhi. Y hay otros que no son tan conocidos. Bueno, ¿hay algún comentario antes de pasar a Mercurio? Sí, les voy a pasar algo. Bueno, entonces, vamos a continuar con Mercurio. Mercurio representa la habilidad de razonar, la mente, el impulso intelectual y la vía de expresión. Cuando Mercurio no tiene aspecto, todo el proceso mental se separa del resto de la carta, o sea, de la persona misma. Miren, con un ejemplo vamos a ver a qué se refiere esto. La persona puede sentirse como un verdadero manojo de emociones y quedarse llorando en un rincón, mientras que la mente dirá, ¿qué haces ahí llorando? Y permanecerá completamente aparte de su tristeza y autocompasión. ¿Qué quiere decir? La persona puede estar envuelta en una situación emotiva, es un ejemplo, sufriendo, padeciendo, pero la mente no comparte, no está integrada en esa experiencia. La mente de acá de afuera le está reclamando, le está regañando. No sé si me explico o si se capte eso. Sí, ¿verdad? Son los opuestos, ¿no? Sí, es como si la mente no participara en esa situación, porque como Mercurio está aislado, no tiene aspectos, no está participando en la experiencia.
hagan de cuenta que el resto de la personalidad es una cosa y la mente es otra. Está separada, se puede decir separada, sí. Dice, tanto si se está en el centro de una aventura romántica o en un sueño profundo, la mente no cesa de trabajar y empuja siempre a la persona en una dirección mental. Fíjense, eso es importante. Que no tenga aspectos no quiere decir que no trabaja el aspecto mercurial del pensamiento, de la mente, del intelecto, de la comunicación, pero aparte está como separado de las demás cualidades. Entonces, si Mercurio está en uno de los signos razonables o mentales, ese impulso, la dirección de ese impulso será lógica, serena y calmada. Los signos mentales son, por ejemplo, Géminis, Acuario y Libra. Si está en un signo inestable, por ejemplo, Piscis, por ejemplo, Géminis también es inestable, algo inestable, puede convertirse en algo imposible de dominar y la persona puede estallar en cólera o sufrir un descalabro nervioso. Entonces, aquí estamos viendo que depende en qué signo esté el planeta, como ya nos habían dicho desde el inicio. La meditación o la práctica del yoga ofrece a la mente la oportunidad de descansar y relajarse y puede ser de gran ayuda para estas personas. De hecho, la práctica del yoga o la meditación es algo muy recomendable para todo el mundo. Todo el mundo, de hecho, todo el mundo la necesitamos porque algunos por algunas circunstancias y otros por otras. El yoga, la meditación es algo que nos lleva a recuperar un equilibrio interno y además a integrar nuestra parte emocional con la parte física, con la parte mental y espiritual. Cuando la persona medita o hace yoga, se siente muy bien, percibe todo armónicamente, lo disfruta. Algo que yo comento es que cuando no hacemos yoga o meditación, sí estamos sacando adelante las cosas, pero no las disfrutamos como debiera ser. En cambio, cuando hacemos estas prácticas, disfrutamos plenamente lo que realizamos. Bueno, entonces, Gandhi es un ejemplo de esto. Y de hecho, él practicaba, era un yogi, yoga y meditación. Fíjense bien, Gandhi tiene a Mercurio sin aspectos en Escorpio. Otra vez el signo de la profundidad. En la casa 1. Permítame un minutito, quiero ver algo de arriba. Ok, bueno. ¿Dónde quedamos? Gandhi tiene a Mercurio en Escorpio sin aspectos, en la casa 1, la casa de la personalidad. Y esto ayuda a comprender su increíble habilidad. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ah, ok, es que se me desapareció aquí, se me desaparecieron sus imágenes y no sabía si se había cortado. Entonces, esto ayuda a comprender su habilidad de colocar la mente por encima de la materia.
la pista. Los que conozcamos un poco de la vida y obra de Gandhi, constatamos estos comentarios de que era una persona que se manejaba muy por encima del mundo material y su capacidad de sobrevivir a largas temporadas en la cárcel. Tuvo muchos problemas e interminables huelgas de hambre, y que después de todo eso fuera aún capaz de llevar a la India hacia su independencia sin el uso de la violencia. Era su lema: sin violencia, y lo logró, lo consiguió. Bueno, en caso de que alguien tenga interés en ver la carta, las podemos proporcionar. Miren, yo aquí la tengo, pero estoy viendo que no, en estas imágenes que tengo, no se ve, por ejemplo, no aparecen las líneas, ni el aspectario. Entonces no se ve que no haya aspectos. Solamente pues necesitamos revisar muy a fondo para darnos cuenta. Por eso es que no se las voy a compartir, pero si alguien tiene interés, la puedo compartir. Pues sería, si tuviera las líneas y los aspectarios más claros, sería fabuloso, sí, pero yo esperaba no, eso, pero no los tiene. no los Es tiene. otro formato. Ujú. Entonces, apenas buscando la carta de estos personajes con el programa que manejamos u otro, la mayoría sí las usa. Ujú. Que tengo aquí no las tiene. Está bien. Ok. Pues, Bueno, entonces vamos con Venus. Marta, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? sí. Gracias. Venus, el planeta de los afectos, Sí. de los afectos, de los valores y de los impulsos sociales. Cuando le falta la capacidad de integración, puede tomar dos direcciones distintas. La persona puede tratar de alcanzar sus fines y objetivos sin sentir la necesidad de amor y afecto. Independiente y autosuficiente de manera parecida a la luna, sin aspectos, pero más evidente, ya que las emociones permanecen escondidas, mientras que los afectos se perciben en la pauta de conducta externa. Por otra parte, las personas pueden experimentar la constante necesidad de dar y recibir amor y afecto, pero al mismo tiempo, por mucho que dé o que reciba, puede aún sentirse solo sin amor y creyendo que nadie le desea a su lado. Ejemplos: el actor Make Ronnie en Venus en Libra, con Venus en Libra, sin aspectos, y que cambió varias veces de pareja para sentirse amado. Un comentario ahí, Marta, si me permite. Esto es muy común, bueno, es algo común. Hay muchas personas que tienen Venus, por ejemplo, como aquí, desconectado del resto de los planetas, sin aspecto. O hay otra situación de Venus que ahorita se las voy a comentar, y la persona busca y busca. Muchas personas cambian de pareja mucho porque no encuentran, no logran dar con, ¿cómo se dice eso? El caso es que no encuentran lo que andan buscando, ese complemento que andan buscando. Algunos podrían decir que no encuentran a mamá, porque el hombre busca a la mujer
Ujú. En la mujer busca, de alguna manera busca a la mamá. Pero también no encuentra ese amor que le hace falta. Entonces, cambia con la esperanza de volver a encontrar, no encuentra, vuelve a cambiar y vuelve, y eso continúa. Mientras la persona no arregle esta situación de estos planetas, eso va a continuar. Hay otra situación en la carta natal que da estos resultados similares. Cuando un planeta está en la casa 12, tiene resultados similares, porque nosotros hemos visto que la casa 12 es una casa como de encierro, de limitaciones, encarcelamientos, figurados, reales o figurados. Y entonces, cuando un planeta está ahí en la casa 12, sus energías se ven limitadas, limitadas por completo, o ¿cómo se llama? Encerradas, encarceladas. Entonces, una persona con Venus en la casa 12 siente esa necesidad de amor y busca y busca y busca. Y puede exagerar en dar y en recibir, en dar y recibir en esa búsqueda. Pero como dice aquí, se sigue sintiendo solo. Pueden quererlo mucho, pero él tiene la creencia de que no lo quieren, esa persona. Ok, viene otro ejemplo. Sammy Davis Jr. Davis Jr. con Venus en Acuario en la casa 11, que cambió de religión para integrarse en su grupo de amigos. Ok. Este comentario viene porque la casa 11 es de los amigos y de los grupos también a los que, a los grupos a los que se pertenece. Entonces, con Venus ahí, fíjense, Venus en Acuario, Acuario da independencia, da libertad, independencia y da conocimiento también. Y en la casa 11, que son los amigos, las amistades, los grupos a los que se pertenece, pero Venus representa, entre otras cosas, el impulso social, es decir, nuestros ligues o ligas con la sociedad, con las personas. Entonces, esta persona, con tal de integrarse a un grupo de amigos, cambió su preferencia religiosa, comenta aquí. Dice Marte, el planeta de la energía, del impulso, de la acción e iniciativa. Cuando estos atributos obran en solitario, son a veces excesivos. La persona puede esforzarse hasta el límite y quemar toda su energía con rapidez. Esto es mucho mejor cuando Marte se halla en un signo pasivo. Estas personas son exploradoras, pioneras, inventoras, trabajadores incansables que ahuyentan a los demás por su propia intensidad. Por ejemplo, el portavoz de la mayoría del sábado, Howard Baker, que utiliza su Marte en Escorpio, sin aspectos en la casa 7, para influir en los demás y convencerles para que adopten su propio punto de vista. Tiene fama de ser infatigable, de poseer una gran capacidad de acción y de esforzarse sin cesar para cumplir con todas sus obligaciones en el Senado. Oh, wow. Ok. Este personaje, Howard
Baker, no sé si se pronuncia Baker. Baker. Ajá. Baker, ¿verdad? Howard Baker. Ajá. Sí, tiene Marte en Escorpio, sin aspectos en la casa 7. Donde se encuentra Marte es donde la persona utiliza la mayoría de su energía. Ahí enfoca su energía. La casa 7, es la casa de las relaciones. Puede ser de pareja o de negocios o asociados, como dice aquí. Y en Escorpio ya habíamos comentado que es donde se profundiza. En este caso, entonces, este señor utiliza esas cualidades de Marte sin aspectos para influir en los demás y lograr convencerlos de que adopten su propio punto de vista. Y como que se va a un extremo de ser incansable, según lo comenta aquí, y que posee una gran capacidad de acción y que se esfuerza sin cesar. Entonces, de por sí Marte es donde utilizamos nuestra energía, pero fíjense, como no tiene aspectos, la persona sobrecompensa o se va al extremo. Sí se ve. Bueno, es lo que comenta, ¿no? Que Marte se puede ir de manera excesiva, aquí dice. Ok. Júpiter, a ver, permítame. Bien. Júpiter y Saturno se hallan entre los planetas personales y los trascendentes entre la acción que encuentra el impulso en sí misma y la esfera de lo abstracto y lo impersonal. Júpiter representa un factor de la vida muy importante para el desarrollo personal, la habilidad de extenderse y usar la capacidad mental en las ideas, los ideales, la filosofía y la religión. Cuando Júpiter no tiene aspectos, la persona adopta sus propias creencias e imágenes mentales en edad temprana. Ajá. Puede ser que sus compañeros le consideren poco ortodoxo e incluso extravagante, especialmente porque no parece importarle lo que los demás piensen acerca de él. Si su carta indica ambición y la persona desea crecer y extenderse, lo hará a su manera, sin que le importen los usos y las costumbres de la época. En una carta que muestra buena integración en todos los demás puntos, esto puede indicar una persona estimulante que puede ofrecer nuevas maneras de pensar a un mundo hambriento de ella. Sin embargo, en una carta que ya parezca difícil en otros puntos, puede conducir a excesos propios de este planeta. Es también muy importante el lugar donde Júpiter se haya ubicado. Ejemplos, el asesinato de Richard Love, quien hace muy mal uso de Júpiter en Tauro en la casa 11. Oscar Wilde con Júpiter en Aries en la casa 7. Wilde fue quizá extravagante, pero al menos dejó a la humanidad el legado de su maravillosa obra literaria. Ok. Wilde. Muy bien, gracias, Marta. Aquí vienen dos ejemplos de la situación de Júpiter sin aspectos. Nosotros, bueno,
recordando esto, que Júpiter tiene que ver con las ideas, ideales, filosofía, religión. Entonces, donde se encuentre Júpiter y sin aspecto, nos comentan aquí que dice, la persona adopta sus propias creencias e imágenes mentales, sin importar qué es lo que los demás piensen acerca de eso, de él o de eso. Y depende entonces también cómo esté el resto de la carta. Como dice aquí, si la carta indica ambición y la persona desea crecer y extenderse, porque es otra de las características de Júpiter, el crecimiento y la expansión. ¿Eso por qué? Porque es el planeta más grande del sistema solar, indica crecimiento, indica expansión. La persona lo va a hacer a su manera, sin importarle los usos y costumbres de la época. En una carta que indique buena integración de todos los demás elementos, puede indicar una persona positiva, estimulante, que trae nuevas maneras de pensar al mundo. Un líder, por ejemplo, un líder positivo. Pero en caso contrario, una carta difícil en otros puntos puede conducir a excesos propios de este planeta. Por ejemplo, comentábamos en alguna ocasión que Júpiter indica eso que les decía, crecimientos, desarrollos, pero no necesariamente todos esos crecimientos pueden ser buenos. Si poníamos el ejemplo de un tumor, si Júpiter está vinculado con el desarrollo de un tumor, es posible que lo haga crecer y obviamente eso no es favorable, no es bueno. Entonces, cuando una carta está en ese tipo de situaciones difíciles o negativas, puede darse esa influencia adversa de Júpiter, aun cuando está sin aspectos. Y aquí vienen dos ejemplos, el asesino Richard Loeb y el Oscar Wilde, el literato. Bueno, uno obviamente que hacía mal uso de este Júpiter en Tauro en la casa 11. Déjenme ver, Júpiter en Tauro en la casa 11. Y Oscar Wilde fue positivo su desarrollo, dejando legados de literatura importante. Bueno, vamos con Saturno. Si quieres, leo, Marta, para que descanses y ahorita me ayudes otra vez. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok. Saturno representa la necesidad de hallar estabilidad y seguridad. Concede el sentido de responsabilidad. Moldea las ambiciones y el impulso personal. Es el maestro y supervisor que necesitamos para no excedernos. Bueno, en la carta natal donde se encuentra Saturno puede indicar limitaciones, puede indicar retrasos, pero sobre todo indica miedos profundos. Todos tenemos miedos en general, pero hay unos miedos muy específicos, muy profundos y con los cuales tenemos que trabajar. Y están indicados por la posición de Saturno en nuestra carta.
Saturno representa también las sombras, nuestra sombra, nuestra oscuridad, nuestros miedos, nuestros orgullos, nuestros odios, etcétera. Toda esa parte oscura está representada por Saturno. Es la sombra, nuestra sombra. Y normalmente le tenemos miedo a esa sombra, tanto que decidimos ocultarla o negarla. La negamos, la ocultamos, no queremos hablar de ella, no queremos reconocerla. Y más sin embargo, es una parte muy importante para nuestro desarrollo. Esa sombra, esa oscuridad, esas limitaciones, etcétera, tenemos que aceptarlas e integrarlas, tanto en la carta natal como en nuestra personalidad. Porque se dice que el sol, que representa la luz o el brillo que debemos desarrollar, no se va a realizar esa luz hasta que no integremos nuestra oscuridad, o sea, hasta que no aceptemos y trabajemos conscientemente con la sombra de Saturno. De hecho, el Sol y Saturno tienen un trabajo común muy importante en nuestra carta natal. Bueno, entonces, cuando Saturno no tiene aspectos, puede llegar a ser excesivamente exigente. Miren, de por sí, arriba está lo que está sombreado. Saturno exige orden, Saturno exige estructura, exige responsabilidad, seriedad. Bueno, pero cuando no tiene aspectos, puede llegar a ser excesivamente exigente. Nada parece satisfacer a la persona. Tiene que seguir esforzándose constantemente. Y ni aún así será suficiente lo que hace. Dice, el resultado puede ser una persona muy aislada, con tanto dominio de sí mismo que no halle en la vida ni alegría ni placeres, solamente trabajo y obligaciones. Y sí hay personas que son demasiado metidas en su trabajo, en sus responsabilidades, y olvidan por completo las otras partes de la vida. Por ejemplo, no sé, la familia, los aspectos afectivos, los amigos, la convivencia, etcétera, etcétera. Es cuando hay un Saturno fuertemente limitado, ya sea sin aspecto o encerrado en la casa 12. Dice, si el resto de la carta es ligero, inmutable, adaptable, Saturno puede ser de gran ayuda al dirigir la vida de la persona. Y en este sentido, se interpretará como beneficioso. Pero en una carta tensa o sensitiva, con tendencia a producir tensión, un Saturno sin aspectos y exigente puede ser muy difícil de manejar. Aquí está, ejemplo, el senador Ted Kennedy con Saturno sin aspectos. Eso causa que se le exija tanto por parte de su familia como por su propia parte, por sí mismo. Por ello trata a veces de escapar, pero nunca puede llegar muy lejos, ya que Saturno le obliga a volver atrás y ocuparse de sus obligaciones. En estas personas, son personas muy productivas en su campo, pero son demasiado metidas en la actividad. Les digo, a tal grado que ignoran otras características de la vida. Incluso ellos mismos tienden a tratar de disminuir eso,
y lo logran momentáneamente, pero a la vuelta de muy poco tiempo ya están otra vez enfrascados en sus actividades, en sus obligaciones, porque Saturno les está exigiendo ese cumplimiento, esa responsabilidad. No sé si se vea eso, sí se capta, ¿verdad? Sí. Ok. Qué lástima que no hayamos cartas sin aspectos en nosotros. En la semana voy a buscar unas que tengan líneas y aspectarios para que se pueda visualizar y se las pongo en el grupo. Ok. ¿Me puedes ayudar aquí, Marta, por favor? Dice, Urano, Neptuno y Plutón son planetas trascendentales y no pueden interpretarse siguiendo las direcciones usadas para los planetas anteriores. Si estos planetas aparecen solos y sin aspectos, influirán solamente en la segunda parte de la vida, una vez que se ha formado ya la personalidad básica. Urano en solitario permite a la persona usar cualquier singularidad que haya desarrollado durante su vida adulta para hacerle sobresalir como distinto o especial en un momento dado en su vida. Un minutito. Bueno, esto que comentan arriba es que estos planetas se llaman transpersonales o trascendentales también. Van más allá de lo personal. Se dice que por un lado su influencia son colectivas o grupales. Y muchas personas, una gran cantidad de personas, experimentan a la vez sus influencias. Por ejemplo, todo esto de las situaciones que están pasando, que hemos pasado, por ejemplo, con lo de la pandemia, lo de las guerras, que son colectivas, están siendo influenciadas, por un lado, por, ¿cómo se llama? Por Plutón, que es el planeta de las masas, y por otro lado, por Urano, que es el de los acontecimientos así bruscos, súbitos, inesperados. Y si observamos, pues lo vivimos muchas gentes, casi todo el planeta a la vez, lo de la pandemia. Y en este caso lo de las guerras, también. Y su influencia empieza a aparecer prácticamente a partir de la segunda mitad de la vida, se comenta. ¿Sí? Porque la primera mitad de la vida es desarrollada por los planetas personales, que son Mercurio, Venus, Marte, el Sol y la Luna. Esos son los planetas personales. Bueno, seguimos con Neptuno. Neptuno saca a relucir la creatividad, la espiritualidad o la habilidad artística que ya se había hecho evidente y puede atraer la atención de los demás sobre el individuo en cuestión en el momento en que la influencia del planeta empiece a obrar. Ok. Ya habíamos visto también que Neptuno está asociado con creatividad, espiritualidad, habilidades artísticas. Fíjense, algo que no viene aquí, pero Neptuno, ya hemos comentado que todos los planetas y todos los signos y todo en la naturaleza y en el universo es dual, es decir, tiene cualidades positivas y cualidades negativas. Entonces, en el caso de Neptuno,
es muy favorable para las cuestiones artísticas, científicas, de espiritualidad, de creatividad. Pero también está vinculado con el consumo de drogas, de alcohol, de alcoholismo. Y entonces ambas cosas se pueden presentar, sobre todo en un Neptuno sin aspectos. Todo depende otra vez en qué signo esté, en qué casa y cómo esté el resto de la carta. Le pueda dar a una persona mucha creatividad, mucha espiritualidad, o también la pueda llevar a hundirse en el alcoholismo, en el consumo de las drogas. O en la fantasía espiritual. Por fantasía espiritual quiero significar o quiero decir que hay personas que se pierden en una falsa espiritualidad. ¿Sí? Evaden, hagan de cuenta que evaden tanto la realidad material como la verdadera espiritualidad. Y viven creyendo que son espirituales, pero no necesariamente lo son. Bueno, son comentarios nada más complementarios a Neptuno. Plutón, Marta. Plutón, Plutón en el planeta de la, es el Plutón, el planeta de la transformación, es también el planeta de las masas, el que para bien o para mal dirige la atracción de las masas hacia la persona. Cuando esta persona empieza a captar la fuerza y la intensidad de Plutón, empieza a destacarse entre los demás como alguien que debe tenerse en cuenta. Muy bien. Sí, les comentaba hace rato que Plutón, entre otras cosas, bueno, entre otras cosas, está asociado con la transformación, con la transmutación, ¿sí? Con la regeneración y con los movimientos de las masas. Pero también negativamente está asociado con muchas cosas adversas, como por ejemplo los miedos, el odio, la rabia, la ira. Y entonces cualquiera de esas polaridades pueden desarrollarse en estas situaciones. Ya les comentaba el ejemplo de de la pandemia y de las guerras. En una de las clases anteriores, yo creo que hace 2 clases, no recuerdo, no sé si estuviste tú, Marta, que vimos la carta de Ucrania. ¿Sí estuviste? Sí. Sí. Ok. Sí. Vimos la carta de Ucrania por la situación que está pasando, que está sucediendo. Vimos que es ascendente Aries y Marte, su regente de Aries y también el regente de la carta, está en su casa 5, pero vimos algunas situaciones ahí importantes que son las que estaban denotando esa situación. Hay un Urano en el medio cielo de su carta que está en cuadratura con el ascendente. Esa cuadratura, ya habíamos comentado, indica tensiones, en este caso entre sus gobernantes, en los gobernantes. Indica que seguido hay cambios o revueltas contra los gobiernos. Y entre otras cosas es lo que ha llevado a estas situaciones, entre otras cosas. Estábamos viendo que Saturno en tránsito estaba entrando a su casa 12. Y la casa 12 habla del karma, en este caso del país, porque los países son como los seres humanos, tienen también su historia
sus procesos Ujú. y sus karmas en este caso. Entonces, estaba entrando en la casa 12, donde se ve el karma de las cosas pendientes del país que debe, o también de los enemigos ocultos, que ya en esta época pues ya dejaron de ser ocultos, ya empezaron a aparecer a la luz. Y que estaba por tocar a la luna ahí en la casa 12. Y era el momento en que podría detonarse la situación más adversa de lo de la guerra. Afortunadamente, comentamos también que esa situación iba a pasar. Se iban a llegar a negociaciones y que con la posibilidad de que para fines del mes de marzo esto se vaya tranquilizando. Por último, les quiero comentar, ahorita que dije la luna en la casa 12, que cualquier planeta en la casa 12, ya habíamos comentado algo, está como limitado, está como encerrado, encarcelado, restringido. Pero también habla de problemas, en el caso de una persona, habla de problemas durante su embarazo. Se le llaman, a ver, ¿cómo tiene un nombre? Se llaman prenatales, problemas prenatales, o sea, antes del parto, durante el embarazo. Y en el caso de una persona son debido a que la mamá tuvo experiencias fuertes, ya sea emocionales, mentales o espirituales. Y en esa época del embarazo, y se le transmitió esa experiencia o ese programa al bebé. De modo que cuando nace el bebé, ya viene con ese programa generado ahí. Viene con miedos, viene con traumas, viene, etcétera, etcétera. Y en el caso de un país es más o menos similar, porque miren, todas las cosas en el universo, en la naturaleza, son seres vivos, tienen vida, aunque sean diferentes en forma a nosotros, aunque no lo percibamos a primera vista, pero tienen sus procesos vitales también. Tienen un nacimiento, tienen un desarrollo, tienen una producción y finalmente una decadencia. Tienen otros periodos, o sea, los países, por ejemplo, tienen mucha más duración que un ser humano, pero en algún momento también van a decaer, aún las grandes potencias. Y eso ha pasado con muchísimos países, con muchísimas culturas importantes en la historia de la humanidad. Entonces, también aplica esto de los planetas en la casa 12 para el caso de los países. Bueno, ya creo que ya hablé mucho. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. Estamos más o menos en el tiempo. Ustedes me dicen si quieren que comentemos algo más. No, y tengo, está bien, cuestión de repasarlo y estudiarlo. Sí, les comentaba, yo Va a enviar esperaba. la copia, ¿verdad? Va a enviar la copia. Sí, claro. Y la grabación también. Yo esperaba encontrar en las cartas de alguno de nosotros, sin aspectos, ¿no? Para ejemplificarlo, pero bueno, no aparecieron. Por un lado, qué bueno, y por otro lado, pues vamos a buscar otros ejemplos, ¿no? Cuando los tenga, yo se los envío. ¿Algún comentario, Erika, Miguel Ángel? Todo bien, No, Pedro, muchas todo bien. gracias. Ok, bueno, pues entonces les agradezco su asistencia, sus participaciones y nos vemos la siguiente semana. Nos comunicamos cualquier caso por el grupo. Que tengan buenas noches, cuídense. Gracias, Gracias, Pedro. bonita Hasta noche a luego. todos. Nos Miguel Ángel, vemos. Que saludos. descansen. Buenas Bye. noches. Bye.